¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este miércoles el mercado internacional nos da un poco de respiro. Evidentemente, después de tantos días negativos, algo tenía que cambiar. De todas maneras, no significa necesariamente que haya una modificación en la tendencia. Sin embargo, creo que los precios están buscando el equilibrio en base a la real situación de oferta y demanda mundial, más allá de los problemas coyunturales que ocurren, como es habitual, y que le permiten a quienes participan en el mercado para generar ganancias de corto plazo, precisamente intentar tomar esas ganancias. Me refiero a los fondos, ¿no? Que como todos ustedes saben, de alguna manera son los que determinan el comportamiento de los precios en el mercado de Chicago, más allá de los fundamentales del mercado. Y entonces vamos a aprovechar hoy para mostrarles un trabajito muy sencillo y muy teórico, pero que de alguna manera demuestra el daño que se le ha causado a la producción agropecuaria argentina, a la producción agroindustrial, si quieren, pero más que eso, el daño que se le ha causado a nuestro país con las políticas que se vienen aplicando al principal sector de la economía desde hace mucho tiempo, pero particularmente desde fines del 2001, principio del 2002, con la recordada crisis. Aquellos que tenemos memoria nos acordamos después de la década del 90, a la salida de la convertibilidad. Digo porque, insisto, una de las cosas que nos pasa, por la cual repetimos siempre los mismos errores, es no tener memoria. Entonces, viene bien recordar cómo salimos de la convertibilidad con la crisis aquella provocada por un gobierno, eh, digamos, que se equivocó en el camino a tomar, por ser eh, simple en la calificación, que era el gobierno de Fernando de la Rúa, después de los años de la convertibilidad de Carlos Menem. Convertibilidad que tuvo distintas etapas, pero creo que la etapa más relevante fue la etapa en que teníamos de ministro a Domingo Cavallo con todos sus pros y sus contras, y después pasó lo que todos ya sabemos que pasó. Pero a partir del 2002, con la presidencia de Eduardo Duhalde, que vino un poco a intentar acomodar las cosas, em, se convocó a las entidades del campo en aquel momento para pedirle un, entre comillas, sacrificio patriótico. Y en ese sacrificio patriótico estaba la vuelta de los derechos de exportación. Durante la etapa de la convertibilidad no existieron derechos de exportación, sí había un manejo muy particular del tipo de cambio, pero no existían derechos de exportación, solamente estaba el famoso diferencial aceitero en favor de la industria. Y entonces la soja y el girasol pagaban 3,5%. Cuando hubo que salir de la convertibilidad, Duhalde convoca a lo que todavía no existía, pero hoy podríamos decir a la mesa de enlace, para decirles que les pedía un sacrificio, y efectivamente en aquel momento se aceptó ese sacrificio transitorio hasta que se saliera de la crisis para pagar un 10% en materias de derechos de exportación. A los pocos meses, ese 10% se fue al 20%, y después con el tiempo, ya con el gobierno de Néstor Kirchner, se cambiaron las alícuotas hasta se llegó al 35% en el caso de la soja, 27-28% en el caso del trigo y 23,5%, si no recuerdo mal, en el caso del maíz. Así más o menos eh, hubo durante todo ese periodo. Néstor Kirchner con Miguel Campos de secretario de Agricultura no aumentó los derechos de exportación, solamente al final de su mandato ajustó la soja, que la llevó al 35%. Después asumió Cristina Kirchner en el 2017 y provocó con Martín Lustó, a partir de la idea aparentemente de Martín Lustó, que hasta ahora no ha reconocido el error que cometió, implementó la 125, un sistema de derechos de exportación móviles, que si hubiese estado bien implementado a lo mejor no era malo, pero con el desastre que hizo el entonces ministro del kirchnerismo, Martín Lustó, irresponsablemente además, informando mal a quienes tenían que tomar la decisión, por otra parte, como él se ha reconocido públicamente por diferentes actores, provocó la 125, que llevó al conflicto histórico, a la generación de la mesa de enlace. Estamos hablando del 2008. Digo, para los que no tienen memoria, los que son jóvenes y no lo saben.
Eh, Toda la agroindustria unida, no solo los productores, hay que tener en cuenta esto, todos los sectores participaban porque todos tenían algo que perder si esto avanzaba. Después, poco a poco, a partir del voto de los senadores, voto negativo de todos los senadores que votaron negativamente en mayoría, sumado al vicepresidente de entonces Cobos, se cae la 125, pero después se implementan una serie de políticas que se puede decir que son inclusive más perjudiciales que la 125. Durante la lucha por la 125 aparecen los ROE, ¿m? Y sin embargo en aquel momento se los dejó pasar. Después aparecen las cuotas de exportación que ya venían de antes, ¿se acuerdan? Se había limitado la exportación de carne, la exportación de trigo. Este, Hasta que llegamos al 2011, donde Cristina Fernández de Kirchner es reelecta, ¿eh? Pierden la elección de medio término en el 2009, pero después gana la del 2011. En el 2009 aparecen los famosos agrodiputados. Em, Famosos no precisamente por su éxito, ¿no? En el 2011, les decía, gana Cristina Fernández de Kirchner con amplia mayoría en primera vuelta. Este, y a los pocos días de ganar las elecciones, instala otra cosa que es muy negativa, que fue el cepo cambiario. A partir del cepo, los $200, ¿se acuerdan? Por mes, toda esa historia, y se empieza a generar el otro fenómeno que tenemos que perjudica al campo, que es la distorsión cambiaria. La diferencia entre un tipo de cambio oficial y el verdadero tipo de cambio, que es aquel que el mercado está dispuesto a pagar por el dólar. En el 2015, a fines del 2015, Cristina Fernández de Kirchner pierde las elecciones, gana Mauricio Macri y cumple con la promesa que había hecho durante la campaña prácticamente a las 48 horas de asumir. Elimina los derechos de exportación de casi todos los productos, a excepción de la soja, que promete eliminarla a 5 puntos anuales. En aquel momento el ministro de Agroindustria o de Agricultura era Ricardo Bursaile, que venía de las filas del campo, de Confederaciones Rurales Argentinas, que ya era diputado, era uno de los agrodiputados, por el radicalismo. Eso ocurre durante la etapa de Ricardo Bursaile, los 2 primeros años de Mauricio Macri. Después, a Mauricio Macri no puede cumplir ya con los 5 puntos de reducción de la soja, se arma un fondo para compensar a los productores de las zonas más alejadas, pero después se cambia el ministro de Agricultura, se saca a Bursaile, se pone a Luis Miguel Echeverri, entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina, después se denigra o degrada el Ministerio de Agricultura y se lo baja a Secretaría de Agricultura. Después, en algún momento, si no recuerdo mal, agosto del 2018, lamentablemente Mauricio Macri no solo no puede seguir cumpliendo con la disminución de los derechos de exportación de las hojas, sino que empieza a volverle a poner derechos de exportación a todos los productos. Si bien pone un tope de 4 pesos, que se licúa con la inflación, pero tampoco era bueno porque había que tener inflación para que eso se licuara. Y llegamos hasta el 2019, en que asumen otra vez ya con derechos de exportación, y Alberto Fernández utiliza parte del andamiaje de los derechos de exportación que instaló Mauricio Macri para volver a poner el trigo y el maíz en el 12% y la soja en el 33%, que todavía se mantiene. Pasa todo el gobierno de Alberto Fernández, bueno, si se puede llamar el gobierno de Alberto Fernández, asume ahora Javier Milei con la promesa de eliminar derechos de exportación, impuestos distorsivos y todo lo. Y la primera ley que manda al Congreso, hay que recordarlo, pretende aumentar los derechos de exportación. Finalmente esa ley no pasa porque el Congreso decidió que no pasara, no porque el Poder Ejecutivo la retira por voluntad propia. Y hoy estamos con los mismos derechos de exportación con los que terminó Alberto Fernández. Otra vez el problema del diferencial cambiario, a pesar de la gran devaluación que se produjo, devaluación que fue acompañada, por supuesto, de un mayor incremento en los costos y que no impactó tanto en los precios de los granos, porque recordemos que ya en la etapa final de Fernández con Massa de ministro y Massa candidato además, se da el mix del 50 y 50, ¿no? Y llegamos a esto. No hay por ahora definición en cuanto a que se van a quitar los derechos de exportación en una fecha determinada. Al contrario, se los sigue manteniendo. El diferencial se está agrandando. Y la mesa de enlace reclamando por una sobretasa que pagan los productores que tengan soja guardada y que se cae ahora el 30 de junio. La verdad es que a esta altura, si ese es el único reclamo que tienen para hacer, me parece que están lejos de las necesidades de los productores, ¿no? Pero a su vez también, con mucha prudencia, incluyen en el comunicado que emiten un párrafo
que dice, el campo necesita gestos. Y en este caso, la no continuidad de la norma, la del diferencial de tasas, sería un aliciente. Termina el 30 de junio, quédense tranquilos. Que deberá ratificarse con la quita total de las retenciones. Hasta ahí veníamos bien, pero le agregan al ladito, siempre dentro de un esquema razonable. Es decir, síganme robando, pero de a poquito. Y la eliminación de los impuestos país y al cheque. Eh, Está claro que al campo le pasa lo que le pasa, por algo le pasa. Cuando digo al campo, digo a los productores. Entonces, y la hice muy larga, y no quería hacerla tan larga, pero es lo que uno siente, ¿no? Después uno puede estar de acuerdo o no. Después, estos días, el gran amigo Salvador Vitelli, Salvador el Bueno, como le digo yo, se tomó el trabajo de hacer un grafiquito, que ahí lo vamos a ver en pantalla, en donde demuestra que por diferencial cambiario se perdieron 116 mil millones adicionales y por derechos de exportación acumulados la cifra supera los 200 mil millones de dólares, es decir, 116 mil más 203 mil. 203 mil de derechos de exportación y 116 mil de diferencial cambiario. En total, 319 mil millones de dólares se le sacaron a los productores. 319 mil millones de dólares se le sacaron a los productores desde que empezaron de nuevo los derechos de exportación. Y eso sí, la mesa de enlace pide prudencia cuando se los vaya a quitar. Este, Me parece que no fue feliz, por lo menos en ese párrafo, la redacción del comunicado, ¿no? Pero bueno, allá ellos. Están con miedo, no sé por qué, y están pidiendo que los convoquen a firmar el pacto de mayo que se va a hacer en julio, en donde no dice nada del campo, por lo menos no que sepamos. La ley base no tiene ninguna medida a favor del campo. Entonces, ¿qué necesidad hay de seguir quedando bien con un gobierno que por ahora no los escucha? Por ahora no los escucha y los sigue castigando. Insisto, miren el gráfico que hizo Salvador Vitelli. Por derechos de exportación se le quitaron al campo 203 mil millones de dólares y 116 mil millones de dólares adicionales por diferencial cambiario. Y a eso hay que sumarle, que no está contemplado en el trabajo que hizo Salvador, lo que los productores dejaron de recibir cuando existían los ROEs, ¿se acuerdan las cuotas? Porque también falta acá el subsidio que se le da al consumo interno vía los derechos de exportación. Es decir, es más que esto inclusive. Pero yo tomé del número que publicó Salvador, 319 mil millones de dólares, entre las dos cosas, y dije, a ver, porque me lo dijo un productor, me dice, ¿por qué no calculás cuánto se hubiese sembrado con esa guita? ¿Cuánto se hubiese sembrado con 319 mil millones de dólares que le sacaron a los productores? Entonces yo hice tres cálculos que lo vamos a ver en un gráfico, en un cuadro, perdón, que es complicado porque tiene montones de números y yo los quise poner todos. Necesariamente, ¿saben por qué? Porque hasta a mí me sorprendió la cifra. ¿Qué hice? Agarré los 319 mil millones de dólares y en la primera parte del cuadro dije, a ver, ¿cuánto según márgenes agropecuarios cuesta sembrar y cosechar? Sembrar y cosechar no entro en la parte comercial, una hectárea de trigo, una hectárea de maíz o una hectárea de soja. Y después dije, con los 319 mil millones de dólares, dividiendo los 203 mil por derechos de exportación y los 116 mil por diferencial cambiario, ¿cuántas hectáreas se podrían haber sembrado? En el caso del trigo, algo así como 764 millones. En el caso, sí, no estoy jodiendo, ¿eh? En el caso del maíz, 552 millones y en el caso de la soja, 930 millones. ¿Mm? Piensen ustedes que más o menos a lo largo de los 24 años se han sembrado alrededor de 1.200 millones de hectáreas. Es uno u otro, no es todas acumuladas, ¿eh? Y después dije, a ver, y si a esas hectáreas, y ahí vamos a la parte del medio del cuadro, las multiplicamos por el rendimiento que más o menos se podría haber obtenido, ¿cuánto, cuántas toneladas se podrían haber producidas? Si fuera solo trigo, algo más de 3.000 millones de toneladas. Si fuera solo maíz, algo más de 4.400. Y si fuera solo soja, algo más de 3.200 millones de toneladas, con los 319 mil millones de dólares que le sacaron al productor. Y después dije, me tomo esas toneladas hipotéticas y las multiplico por el precio de exportación actual que tienen los granos. Trigo 280 dólares, maíz 187 y soja 460, con ya la baja que han tenido. Y digo, ¿cuánto valor se podría haber generado si esos 319 mil millones de dólares, en vez de ir al Estado, hubiesen ido a los productores, al Estado y, bueno, y algún otro? Con los 319 mil millones de dólares que se le sacaron a los productores, entonces, vía derechos de exportación
y vía diferencial cambiario, se podrían haber generado, insisto, a valores actuales, algo así como 857.000 millones de dólares de trigo u 827.000 millones de dólares de maíz o 1.497.000 millones de dólares de soja. Es decir, se hubiese multiplicado por 5 prácticamente o por 4 y pico lo que se le quitó a los productores. Eso hubiese sido posible, insisto, si en lugar de quitárselo a los productores, se lo hubiese dejado a los productores. Y hoy tendríamos probablemente unas cosechas que hubieran crecido tanto como siempre crecieron en Brasil. Mientras tanto, desde el año 2000 hasta acá. Ahora, yo no me imagino a los productores de Brasil pidiendo que le quiten la presión impositiva, pero de a poquito, muy de a poquito, a gusto de la casta, entre comillas. Hasta mañana. Somos Leyva Hermanos, un equipo de profesionales especialistas en el corretaje de granos. Brindamos un conjunto de servicios integrados para tus negocios. Poseemos nuestra propia operación logística y somos agentes de bolsa, por lo que te asesoramos sobre inversiones, financiamiento y seguros. Hace tu mejor negocio. Sumate a Leyva.